Vamos ahora a las noticias de la salud con Mara Romero Sala. Mara, un buen día para usted. Feliz lunes. Buenos días, Ángela. Un nuevo estudio prevé que la cantidad de personas con diabetes en el mundo va a aumentar dramáticamente en 2050 y lo preocupante es que además no será en las zonas donde comúnmente hemos conocido que hay más prevalencia. Así es, son unos resultados que trae un estudio de The Lancet que se publicó la semana pasada y que básicamente dice que si actualmente hay unos 529 millones de personas con diabetes, llegará a ser 1.300 millones en 2050, más del doble de lo actual, y además de una enfermedad que tiene una gran carga de pérdida de calidad de vida, en la mortalidad, ¿no?, en los años vividos sin salud, y además que tiene, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la adquirida, tiene mucho que ver con los hábitos saludables de las personas, es prevenible de alguna forma y, como bien decías, crecerá más en los países con recursos bajos, especialmente bajos y medios. Entonces, bueno, para analizar toda esta información nos acompaña Roxana Trejo González, como va a empezar a ser habitual también, médica epidemióloga especialista en salud pública. Doctora, le queríamos preguntar, para empezar, ¿cómo se proyecta esta evolución de la diabetes en América Latina, concretamente en nuestra región? Buen día, ¿cómo están? Pues mira, se proyecta no con buenos ojos en relación a varios estudios, tanto el de Lancet y otros estudios que hemos tenido. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que es una pandemia en todo el mundo, pero por supuesto Latinoamérica hoy se está viendo en situación totalmente diferente a algunas condiciones de otros países. Bien, Roxana, buen día para usted. Le habla Ángela Gómez y le quiero preguntar por qué los autores de este estudio citan la desigualdad y el racismo como causas principales para el aumento de la diabetes. Creo que el punto importante en relación al estudio tiene que ver con que cuando uno hace un análisis de este tipo, lo que busca es tener esta predicción o cuáles son las causas que pueden estar provocando específicamente el aumento de los casos de una enfermedad, en este caso diabetes, y se complica en los países en donde la información no es vasta, en donde no es robusta, en donde no tenemos una estadística real, y eso complica que podamos hacer una predicción claramente relacionado también con no tener programas específicos para poder prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, está combinado en no tener datos robustos para poder hacer una predicción y poder, en base a esa predicción, hacer programas específicos para evitar el riesgo de padecer diabetes. Y por supuesto también tiene otro rubro, que es que si no tenemos información robusta, significa que tampoco tenemos programas robustos para poder prevenir. Ese es el problema en relación a lo que refiere el artículo, no tener datos en ciertos países donde pareciese que hay racismo relacionado a estos países de bajos recursos, ¿no? Los países de altos recursos tienen una información más robusta y esto facilita tener programas específicos para evitar riesgos y en este caso diabetes. Doctor, yo le quería preguntar alrededor de uno de los factores de riesgo que se nombra, ¿no?, de la diabetes, que es el sobrepeso o la obesidad, y qué tanto sabemos realmente si un sobrepeso es una causa, hay una causa-efecto de la diabetes, o es un factor que está relacionado y que podrían tener, por ejemplo, un origen común, que es, pongamos, una mala alimentación y que eso provoque tanto la obesidad o el sobrepeso como también la diabetes. Queríamos preguntarlo porque realmente hay mucha gordofobia también, ¿no?, alrededor en las consultas médicas o alrededor de esta enfermedad, y para saber realmente qué se sabe, qué evidencia científica hay sobre cómo se vinculan estos dos factores. Bueno, mira, Ángela y Mar, lo primero que creo que debemos de poner en la mesa es que las enfermedades son multifactoriales. Por supuesto, existen ciertas condiciones de las personas que pueden aumentar o pueden tener un peso mayor en padecer una enfermedad y en ese caso pudiese ser la diabetes. Y por supuesto, creo que primero esta fobia a las personas que tienen sobrepeso y obesidad no ayuda en poder prevenir. Creo que lo que debemos enfocarnos hoy es que, por supuesto, es uno de los factores que puede condicionar que las personas padezcan diabetes. Hay otras cosas relacionadas. O sea, no significa que una persona solo por tener sobrepeso y obesidad, sino cómo es que llega a ese sobrepeso y obesidad. Tiene que ver con el estilo de vida, el sedentarismo, las comidas rápidas y, por supuesto, cierta carga que pudiese ser hereditaria, pero eso ha ido cambiando en base a los estudios. Hoy se observa que las condiciones o el estilo de vida es lo que condiciona que una persona pueda tener sobrepeso y obesidad, y ese es un factor que puede provocar o aumentar
el riesgo de tener diabetes. Hay algo que se llama síndrome metabólico, que al final este síndrome metabólico es cuando una persona, al hacerse ciertos estudios de laboratorio, observamos que tiene el límite, por ejemplo, en relación al resultado para la glicemia, o sea, la glucosa en sangre, que tiene también el colesterol elevado, el protector está bajo en vez de estar alto. Entonces, todo esto condiciona ciertos riesgos de enfermedad. Una de ellas es diabetes, otra es hipertensión, pero es multifactorial. Por supuesto que si el sobrepeso y la diabetes lo tenemos controlado, pues bajamos esa carga para tener riesgo de diabetes. Es un factor nada más dentro de todos los factores que podemos tener para padecer diabetes. Y finalmente, muy rápidamente, ¿qué políticas públicas podríamos implementar para que sea más fácil prevenir la diabetes? Pues yo creo que dentro de las políticas públicas varios países sí se han pugnado en relación a varios temas. Uno tiene que ver con que las instituciones de salud tengan estos datos robustos para hacer estos estudios y en base a todas estas variables poder tener información y hacer programas específicos. Entonces, lo primero sería que cada país pueda tener esta información de toda su población y en base a esa información poder hacer programas. Ese sería uno, pero creo que hay otros temas importantes en políticas públicas y otro sería el tema de la alimentación o esta comida rápida, ¿no? Para que estos productores, no significa que no la tengamos, simplemente que esté controlada, para que tenga menos carga de azúcar, algunos de ellos menos carga de calorías, y entonces empezar a informar de esta a la población. Y también políticas públicas de estilos más saludables de vida, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas tener programas de ejercicio, o sea, desde pequeños empezar a incentivar hasta la edad adulta programas que nos ayuden a tener mejores estilos de vida. Entonces, las políticas públicas nos pueden ayudar, sí, hay que tener mucha claridad de ellas y cada país poder implementar lineamientos en salud que nos pueden ayudar a prevenir la diabetes. Muy importante al final, porque muchas veces estos hábitos saludables recaen únicamente en el peso del individuo y sabemos que también depende de nuestras condiciones sociales, poder comer bien, poder ejercitarnos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, Ángela y Mar. Buen día. El agradecimiento para la doctora, también para usted, Mar. Gran tema y nos vemos mañana con más. Por supuesto, Ángela.